Mis amigos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y múltiples bendiciones. Y en esta hora tengo la presencia del pastor misionero Roberto Silvera, quien a partir de hoy va a desarrollar un estudio exhaustivo sobre el Evangelio según San Marcos. Pastor Roberto Silvera, reciban mi aprecio, reciban mi afecto, reciban mi feliz año 2020 y bienvenido al micrófono de La Voz de la Esperanza. Gracias, mi hermano Manuel, Dios te bendiga. Me gozo, me alegro retomar este tiempo tan especial. Y bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, todos los hermanos y amigos. Y le mando un saludo especial a mi mamá y a Iris y a Luna ahí, que están con ella ahí a su lado. Sí, vamos a, después de tocar el primer libro de los Salmos, hasta el Salmo 41, del 1 al 41. Eso fue el año anterior. El año pasado. Sí, señor. Cosas que no nuevas. hace mucho. Bueno, ahora vamos a ver el Santo Evangelio según San Marcos. Así es. Segundo Evangelio allí. Y bueno, vamos a ver más o menos este Evangelio fue escrito por allá, se estima que fue escrito entre el año 64 y 68. Y San Marcos, y escrito para los romanos, ¿no? La característica principal, y lo vamos a explicar de pronto más adelante. Pero ¿quién era Marcos? Primero hay que entender quién era él. Ahora, se cree ¿Quién es el protagonista? Sí, ahora se cree que es un anónimo, también, que se puso nombre Marcos, pero todavía no hay un 100% de certeza de que haya credibilidad. sido de certeza de que haya sido el Marcos que habla la Biblia, ¿no? Que hace referencia aquí, por ejemplo, que habla de Juan Marcos la Biblia, ¿no? Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Acuérdate del pasaje en que en Hechos 15 del 36 al 41. En el viaje de Pablo. Pablo y Bernabé iniciaron unos viajes periplos. unos viajes misioneros, pero dice allí, narra allí, de que tuvieron problemas cuando iban a unas nuevas misiones a causa de Marcos, de Juan Marcos, porque al parecer no había hecho lo que a Pablo le parecía, y entonces esto ocasionó como un disgusto. No digamos disgusto, sino una decir, bueno, replanteemos, tú te vas para acá y yo me voy para acá. Vete tú con Pablo, vete con Silas y yo me voy dijo Bernabé, con esta Chipre, ¿no? Con mi sobrino me voy allí. Pero mira, gloria a Dios que todo eso sirvió para que el Evangelio no tan solo se explicara por Pablo y Silas, sino también por Bernabé. Así es. Entonces, mira, a veces la cosa no es que son las disputas, no, o lo desacuerdo, digamos. Desacuerdo. Es el término exacto. Sí, exacto, son para bendición. Entonces, ahí habla de Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero posteriormente, mira qué hermoso, y Pablo, en su hombre de Dios, reconoce el trabajo de Juan Marcos, lo reconoce, y allí en 2 de Timoteo 4:11 y en Filemón versículo 24 habla de que envíenme por favor a Marcos, que yo lo necesito en el ministerio. Me es de gran ayuda. Exacto. Entonces mira qué lindo esto, mira, Así reconocer de que en el desacuerdo que hubo allí por alguna razón, ahora para él era el necesario, pero para predicar el evangelio, para la iglesia, para la honra y gloria del Señor. Así es. Y esto nos debe enseñar a nosotros que a veces tenemos desacuerdos con algunos. Discrepancia con alguien. Y no le hablamos ya, Sí. lo dejamos bien lejos. Así es. Y ni siquiera tratamos algún asunto con él de la iglesia, porque no, ahí hay problemas, ¿no? A mí, mira, Pablo no dice lo mismo, ni reacciona a lo mismo. Y esto también nos debe enseñar a nosotros que manejamos un liderazgo y manejamos Y las relaciones. Sí, que de pronto
por motivo de ideas o de proceder, no estamos de acuerdo con una persona, pero posteriormente si la persona permanece en los caminos de Dios, gloria a Dios, venga hermano, porque hay que limar asperezas. Y lo que se requiere, Manuel, es que el Evangelio sea predicado. Amén. Que Jesucristo sea glorificado. Gloria al Señor. Que no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, Gloria a Dios. amén, amén. Y que no pongamos nuestros intereses o sea, que nuestros sentimientos. Que todo redunde para beneficio del Evangelio. De acuerdo, así es. Entonces, mira, por eso se cree que este evangelio fue escrito por Juan Marcos, Juan Marcos es un nombre completo, compuesto por Juan, que era un nombre hebreo, Juan, el evangelista Juan y todos los Juan que hay allí, y Marcos era un nombre romano. Entonces se cree que él era una influencia familiar de romano, entonces judío romano. Exacto. Entonces por eso le llama Juan Marcos. Y Pablo, por eso se cree Pedro, de que este fue escrito por él, porque Pedro, en primera de Pedro 5:13, Pedro, le dice mi hijo, Marcos, le dice, y Marcos, mi hijo, y habla de hijo, un hijo espiritual, ¿no? Así es. Donde él estuvo allí, ayudándole en su ministerio, él al parecer viajó con Pedro por muchas regiones, y él estuvo atento siempre a las enseñanzas de lo que Pedro anunciaba, ¿no? Porque Pedro era uno de los que había visto los milagros del Señor, las palabras que él había dicho, y tú sabes que en ese entonces los judíos era la tradición oral. O sea, digamos de que lo que era Timoteo para Pablo era Juan Marcos para Pedro. De acuerdo, sí, exacto. Era su ayudante. Y entonces, a causa, dice que sabemos que el Espíritu Santo de Dios organiza todo y planea todo, porque son 4 evangelios. ¿Por qué no pudieron con ese entonces 12 discípulos? ¿Por qué no fueron 12? En fin, el Espíritu Santo de Dios es el que organiza todo. Yo creo que... Y entonces, mira, él cuando se están dando las persecuciones bravas que hubo con los romanos contra el pueblo, la iglesia primitiva y todo, se cree que este Juan Marcos fue direccionado para que, hombre, se va esta persona que vivió de frente con las cosas del Dios, yo voy a escribir esto. Ajá. Y entonces se cree que era aquí Marcos narrando la gran mayoría de los hechos que escuchó a través de Pedro. Sus vivencias. Y también de los demás, ¿no? Los demás también. Y entonces, como te digo, este era escrito para los romanos porque hay muchas anotaciones ahí. Él va directo al grano, lo vamos a ver en el desarrollo esto, que él sabía de que a los romanos no le interesaban, por ejemplo, la genealogía del Señor. Así es. Que habla y él lo omite. Sí. Él lo Mateo, omite. que habla Lucas y todo. Él lo omite. Es más, omite también cómo fue el proceso del nacimiento de las cosas del Señor, ¿no? El ángel que se le aparece a María, esto no... Su concepción. Exacto, no sabía de que a quien él estaba escribiendo le interesaba solamente su mensaje que iba a hacer. Así es. En cambio, los demás que hablaron, que escribieron para los judíos, sí, y fueron para más los descriptivos. Griegos, exacto, tenían que describir. Así es. Para que los judíos entendieran exactamente quién era Jesucristo. Entonces, así con este breve... una de las cosas lindas de que a mí me gusta del Evangelio según San Marcos, es que él es muy descriptivo. Por ejemplo, él usa detalles que los demás omiten, que los 3 evangelistas anteriores omiten. Mateo, Lucas y Juan. Por ejemplo, él dice, acuérdate del pasaje ese que habla de la multiplicación de los panes. Ajá. Dice, y la gente se sentó en el pasto verde y todo. Esa cosa nada más lo narra él. Sí, señor. Sí, y hay otra serie de detalles que vamos a ver posteriormente cuando estemos estudiando, de que son detalles que aparentemente tú dices, bueno, pero, ¿por qué lo escribe? ¿Por qué
un evangelista se pone a detallar de qué color era la hierba. La hierba. Pero es que nos da a entender con el contexto de los demás de cómo era el panorama exacto. O sea, nos mete en la película. Sí, y nos amplía. Así es. Porque mira, los evangelios son 4. Y mira que cuando hablan de un milagro del Señor, por ejemplo, algo que narran común en los 4, todos añaden algo al suceso, ¿no? Así es. Es como si tú y yo nos invitaran a un grado, una boda, a un grado, una ceremonia de grado. Y los dos tenemos que escribir acerca. Exactamente, cada uno tiene su óptica. Eso, entonces tú escribes que, por ejemplo, que había más profesores, más directiva que el año pasado, yo no sé eso, y así. Entonces yo añado otras cosas. Entonces la gente que no lea los dos se encuentra un panorama más amplio. Así es. Si nada más si recopilamos los 4 ya nos da algo más general. Claro, por eso a los hermanos que les gusta leer la palabra y que les gusta investigar y les gustan también proclamar la palabra de Dios, si hay un texto paralelo, por favor, diríjase allá. Da más luces al respecto. Claro, porque te amplía la idea y la concepción del momento. Entonces, es importante esto. Y él, por ejemplo, detalle, la ilativa esa también, hermano. Yo iba a traer el número de cuántas veces utiliza este hombre la I ilativa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo dice, y le tocó y le dijo. Y aquí dice en el 1.42, y fue aquel y quedó limpio. Y entonces él usa siempre esta esa es una hilación. Una hilación sí, y que en la oración. Voy a traer, por ejemplo, aquí en el 1.30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano. Tremendo, y la levantó. Inmediatamente, que es un niño, le dejó la fiebre y ella le servía. Nada más en este pasaje breve. Mira, ¿cuántas sí hay? 4, 5 y. O sea, entonces, y así en el resto del texto. Vamos a encontrar. Buen detalle eso, sí. Buen detalle. Sí, mira, yo las tengo, pero iba a sacar el dato allí. Exacto, de cuántas veces y la usa, pero bueno, te la traigo la vez pasada. Y otra también, hermano, que hay ahí, es que usa un adverbio que sí, el adverbio inmediatamente. La palabra inmediatamente es un adverbio, la usa 42 veces. Santo. Para decir, mira, él actúa enseguida, o sea, inmediatamente. Acto seguido, sí. ipso facto, en el acto. Y es bueno, porque quiero aclarar todas estas cosas para que cuando lo entendamos, le estemos analizando pasaje por pasaje, nosotros vamos a ver que esta palabra inmediatamente siempre resuena, ¿no? Se resalta. Digamos. Así es. Otra cosa, hermano, que la gran mayoría de los hechos que él narra, está también escrito en los demás evangelios, ¿no? En los demás evangelios, tú miras, por ejemplo, Jesús ahí en el 1.16, Jesús llama a 4 pescadores, está en Mateo y también en Lucas. Un hombre que tenía un espíritu inmundo también está narrado en Lucas 44:31 y así. Jesús recorre Galilea predicando, Lucas 4:42. Pero hay 4 pasajes, 5 pasajes, que no concuerdan con los demás. Solamente están ellos, están en 3:7:12, pero quiero generalizarlo en 4:26-29, 7:31-37, 8 del 22 al 26 y en 14:51-52. A medida que lo vamos leyendo, vamos a ver por qué solamente lo escribió él. Vamos a ver el detalle del por qué. Entonces, mira que el Evangelio según San Marcos es un evangelio precioso y que antes, mira, no se le daba, y hablo de los siglos pasados, la gente creía que era una copia solamente de los demás, ¿no? Pero a medida que fueron estudiando, la gente se desarrolló de esto, vieron en él un gran alcance. Entonces muchos lo tienen como es el más pequeño de los 4. Entonces lo tienen como allí, como no apartado, no, yo no puedo decir eso, sino como poco estudio, pero vamos a verlo, hermano, y por eso fue que
me inquieté a decirte, hombre, vamos a leer San Marcos, porque es que hay poco estudio acerca de eso. Así es. Y entonces uno de los evangelios... Pero bien, es hermano. enriquecedor. Claro, es que hermano, el evangelio es uno. Yo creo que hay 4 evangelistas que escribieron, pero el evangelio es uno. Es uno solo. Es uno solo, debe ser así, uno solo, porque hay un solo evangelio. Y este es las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, que lo narran, como hemos dicho, los 4 que lo vieron, que lo escribieron. Desde su punto de vista. Exacto. Y mira que todos tienen su razón de ser. Mira, el Evangelio según San Juan, que es teológico, tremendo, de gran profundidad. Tanto así que algunos dicen por ahí de las iglesias tradicionales que no, eso no pudo ser escrito por Juan, que era un pescador. Eso jamás pudo haber sido así. Y entonces le buscan un sinnúmero de razones para decir que él no fue él. Y entonces algunos dicen de que era una comunidad que se llamaba la comunidad del apóstol amado, así era que se llamaba. La comunidad juanina. Exacto, y entonces le decían que ellos eran una serie de pensadores, de grandes teólogos del momento que escribieron esto. Porque Juan, dicen ellos, que no tenía la preparación, La capacidad. pero se olvidan de algo, que es el Espíritu de Dios. Santo. ¿Quién fue el que lo inspiró y Así la que lo es. orientó a hacer esto? Así Que es es. otra cosa. Así que es otra es. cosa. Entonces lo mismo también en San Marcos. Pero fíjate, siervo, de que yo también pienso que el mismo Espíritu fue el que inspiró a cada uno de ellos en forma individual a describir cada una de los detalles y anécdotas que ellos recopilan en cada uno de esos evangelios. Claro, y por eso es importante, hermano, todos los libros de la palabra de Dios son importantes. Todos, es más, todos se complementan. No hay algo que dice, bueno, que se contradiga. Que contradiga, no hay. Desde el Génesis. Porque su inspirador es Espíritu Santo. Ay, claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, gloria a Dios en una sola palabra. Así y es. todo está como una Direccionado, eso está bien. No, como una madeja de higo. Sincronizado. Sí, que tú la haces, que la vas sacando, y hasta el final hace un solo hilo. Amén. Así es, hermano, la palabra de Dios. Qué precioso. Sí, por eso hay que estudiarla. Amén. Por eso todos los libros de la Biblia son importantes. Así es. Y pues mira que el Señor dijo de los profetas, y todos hablaron de mí, desde el Génesis hasta Malaquías. Hasta Malaquías. Todos hablaron de Jesús. Así es. Todos hablaron de él. Y ellos, los judíos, los estudiosos de ese momento, no sacaron esa conclusión, ni lo pudieron entender. Amén. Gloria a Dios. Pero a nosotros que nos lo reveló y el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos es dada, gloria a Dios, nosotros cuando examinamos. Tremendo de privilegio, varón. Sí, aquí verdaderamente, por ejemplo, los libros estos, oye, hablaba del Señor Jesús, como David, gloria a Dios, lo vimos en los Salmos. En los Salmos. Como él, 1000 años antes del Señor Jesús, Profetizó algo que iba a acontecer. hablaba de él y en detalle. Sí, ¿no? señor. Y en detalle. Y todo se cumplía cabalmente. Cabalmente. Aún como iba a morir, gloria a Dios. Así es. Y entonces uno se sorprende cuando estudia todas estas cosas, porque la palabra de Dios es un solo inspirador, el Espíritu Santo. Aleluya. A él la gloria. Gloria al Señor. A Dios la gloria. Amén. Entonces, hermano, qué lindo que, bueno, yo creo que hoy ya no vamos a poder Pero fíjate que comenzar. apenas estamos en la introducción de quién es el autor. Sí, Y ya llevamos el primer programa. ¿Qué tal? Estamos en el introito apenas. Sí. Entonces, hermano, gloria a Dios que este evangelio según San Marcos es una gran bendición. Y yo, honestamente, hay gente que se pone a discutir que esto por quién fue escrito, por el otro. Y yo digo, aquí en un racionamiento muy personal, yo digo, bueno, si fue Marcos o se fue otro, el otro, lo importante es el contenido. Y creerlo. Y que lo que dice la palabra es. importante es el mensaje Así que es. lleva inscrito, ¿no? Así es. Sí, porque mira, en los libros anteriores, ¿quién escribió Crónica? 1 y 2, no se sabe tampoco. Amén, así es. Pero ahí están los libros. Ahí están los libros. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, ¿por quién fue escrito? Tampoco se sabe porque ya Samuel ya había muerto. Pero ahí está el libro y se le dio el nombre de Samuel, segundo de Samuel. Bueno, gloria a Dios. Y así sucesivamente.
Pero lo importante es que la palabra de Dios es el mensaje que está escrito. Amén. Y lo que nos quiere El ser. espíritu que está dentro De acuerdo. ese escrito es lo más importante. Y la verdad del Señor, Dios mostrando su verdad, gloria, porque la palabra de Dios es la verdad. Gloria. Aleluya, El así es. Señor es la verdad. Gloria. E infalible. Infalible. Entonces ahí está, para el que quiera escudriñar. Y mira, para los hombres modernos, los que no conocen de Dios, esto es un libro de pronto inadvertido. Pero para el pueblo de Dios, hermano, es palabra. Enriquecedor. Es palabra. Así Gloria es. a Dios. Y entonces, mira que fue escrito también para todo el mundo, porque todo aquel que se pueda acercar lo haya. Amén. Y yo te doy un testimonio. Yo al comienzo, cuando me hablaron de Jesucristo y esto, está bien, yo lo entendía, pero hasta que una noche el Espíritu de Dios Te reveló. ¿Cómo es? Me encaminó a leer la palabra. Y lo cogí como costumbre, mira. Todas las noches leía yo la palabra de Dios. Y ahí fue el Señor mostrándome su verdad. Te habituaste a eso. Claro. Y mira, y cuando comencé a entender los evangelios, bueno, a entender no, a leer. A escudriñarlo. En Mateo, cómo el Señor hacía tantos milagros. Y yo decía, pero ¿por qué se hizo tantas cosas lindas? ¿Por qué lo mataron? ¿Ah? Y uno dice, pero surgen inquietudes. Pero sí, si él no hizo daño, no hizo mal, mira, a nadie ni siquiera le tiró una piedra, o sea, pero bueno, gloria a Dios, es que él vino a eso. Entonces, Amén. cuando uno comienza a estudiar y a escudriñar la palabra, él vino también a través de su muerto darnos la salvación y la vida. Amén, así Era es. su propósito, Dios, de enviar a su Hijo para que muriera por todos nosotros, para darnos salvación. Amén. Y vida eterna. Amén. Vino fue a quitarle a la muerte el poder que tenía. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Así es. para que Él y después posteriormente todos nosotros resucitáramos, porque sin eso no hubiese habido victoria sobre él. Entonces mira que lo que vino a hacer Jesucristo, darnos salvación y vida eterna, Él como Hijo de Dios. Otra cosa también que nos pone a pensar es el hecho de Judas, un hombre que caminó con Jesús por mucho tiempo, y este hombre cómo pierde la salvación, oye, andando con la vida misma. Oye, y eso es algo que es difícil, uno dice, pero si él vio los milagros que el Señor hizo. Es más, a través de él, el Señor hizo un milagro. Él le dio autoridad para que echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos cuando lo envió con los 70. Y me imagino que Judas fue un hombre también que liberó, Claro. que puso las manos en los enfermos y fueron sanados. Claro, o sea pero más que- sin embargo fue un elemento que Dios usó para que se cumpliese exactamente. No, pero él tenía un corazón no agradable, no era un corazón Torcido. que se entregaba a las cosas de Dios, y por eso fue que Satanás entró en él. Por eso cuando dice en el Evangelio, en Juan, dice que Satanás entró en él, y es la única Razón. y es la única explicación en la Biblia que Satanás entra en una persona. Oye, tremendo, Sí, entró en él, y él hizo, por eso fue que lo entregó igual a las autoridades y todas estas cosas, hermano, porque tenía un corazón torcido. Él, a pesar de que anduvo con el Señor, nunca se identificó con él. O sea, que quería, sí, veía los milagros ahí. ¿Cuánta gente, Manuel, miran los milagros y son un milagro mismo? ¿Cuánta gente no hay que Dios los sana de cáncer y lo ves tú por allí? Como si nada. Como si nada le hubiera pasado. Así es. Y entonces, infinidad de Y milagros. sin vivir agradecidos con Dios. Eso, de acuerdo. Como si Dios no hubiera hecho por en ellos nada en absoluto. Como quien dice, yo me merecía esto. Claro, y te digo, hay gente aún que estuviese en los púlpitos, gente que estuvo predicando, gente que estuvo en las iglesias y curando, orando y poniendo las manos sobre los enfermos. Hoy tú los ves totalmente perdidos, y sobre todo, Así no es. tan solo perdidos, hablando en contra. Sí, de Señor. Es que Entonces- también yo pienso que les entra un espíritu también engañoso. Claro. Engañoso. No. Yo digo que O tienen una conciencia cauterizada. Sí, de acuerdo, que no han valorado esto, no han abierto
su corazón. Su corazón. Por eso el Señor... No han sido honestos. Acuérdate cuando el Señor le dice, en ese día tocarán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No conozco, porque nunca, gloria a Dios, se entregaron, abrieron su corazón. Porque es una situación de carácter. No han entregado su carácter. Hay gente que no han entregado ese de pronto, ese mal genio que tiene, o ese orgullo, o esa vanidad, esa prepotencia, no la han entregado. No han conocido. No lo han conocido. Ni han entregado, han abierto totalmente su corazón para relacionarse con el Dios vivo, para recibir la salvación, para recibir la palabra de Dios. No, han tomado esto como algo normal, como si fuera un mensaje más, y que decidieron ellos por su religiosidad y porque creer de que en verdad algún Dios existe ya y listo, y anduvieron con esto, pero no, verdaderamente no han conocido. Amén, así es. Entonces, ojo que esto es bien importante. Y es ¿Será que viven en la vanidad de su mente? ¿Viven en la vanidad de su mente? Puede ser. O también en su afanes y también en su, ¿cómo es? Sus direccionamiento, a dónde quieren llegar, o quieren utilizar el evangelio como otra cosa más que da dinero, en fin, muchas cosas más, porque de eso hay muchas cosas. Así es, usan el evangelio como un soporte para otras cosas. Gloria al Señor. Bueno, amigos oyentes, hemos hoy iniciado apenas la introducción, el introito del Evangelio según San Marcos, y apenas se está hablando, amigos oyentes, apenas el pastor Roberto Silvera está explicando quién es el autor, y ya llevamos 30 minutos nada más explicando quién fue el autor del Evangelio según San Marcos. Esto va a continuar el próximo jueves, Dios mediante, si Cristo no ha venido, por supuesto. Así de que ha sido un placer, ha sido un honor. Hoy nos acompañó en el módulo sonoro, nada más y nada menos que mi hermanazo Wilmer Herrera. En el pensamiento, en la explicación de este texto, el pastor Roberto Silvera, en su radio, en su oficina, en su automóvil, les acompañó esta voz, Manuel Zárate Muñoz, que le dice mil gracias. Y recuerde, nunca se le olvide, Cristo viene, de que viene, viene, y nadie lo detiene. Acéptalo y búscalo, amigo oyente, porque eso sencillamente te conviene. Con tu permiso, y feliz tarde para todos. La Comunidad Cristiana El Camino, Zona Centro, y sus pastores Juan y Marixa Casimiro los invitan a sus servicios los domingos: escuela dominical de 7 a 9 y de 10 a 12 meridiano. Los días martes de altar, 7 de la noche. Los días miércoles, ayuno, 9:30 de la mañana. Viernes, culto de avivamiento y